Entonces, Compromiso Ecuador, ahora que han sumado 100 y pico más de organizaciones, tienen un solo objetivo: apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Esa es la decisión que adoptaron, y yo le agradezco, el día martes en la asamblea de Compromiso Ecuador aquí en la ciudad de Guayaquil. Ya Compromiso Ecuador se conforma de 157 miembros. Ahí hay organizaciones políticas debidamente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, organizaciones sociales, actores políticos, actores sociales. Aquí está sentado con nosotros Elacio Mora, que se incorporó justamente en la última reunión de Compromiso Ecuador. Y es un colectivo de unidad ciudadana que representa la diversidad del Ecuador, porque ahí hay hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hay indígenas, montubios, mestizos, afroecuatorianos, ahí están personas de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de Galápagos, están profesionales, militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo, hay médicos, hay periodistas. Es decir, Compromiso Ecuador refleja la diversidad de ese Ecuador que nosotros promovemos, ese Ecuador de la unidad, donde nosotros creemos que cada ecuatoriano tiene derecho a decir algo por el país. Nosotros no creemos que solo porque somos de CREO o de Compromiso Ecuador nadie más puede hablar en el Ecuador. Eso no es democracia. Hay que oír a todos, inclusive a las bases correístas, aquellas bases correístas que no son los responsables de los pésimos resultados económicos de este gobierno, que son gente de buena fe, padres, madres de familia, que confiaron en este proyecto y que obviamente aspiran un cambio para hacer realidad lo que aspira toda familia. Algo sencillo, un trabajo fijo, que le permita al padre sostener a los hijos con felicidad, con alegría. Y así piensan todos los ecuatorianos, independientemente de su filiación política, de su simpatía. Lo que ellos quieren es que se solucione el problema de la economía de la familia ecuatoriana, que haya trabajo fijo para esos 5 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, que representan el 60% de la población económicamente activa, que son 6 de cada 10 ecuatorianos, padres y madres que no tienen un trabajo fijo, que viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad, y que por lo tanto sus condiciones de vida son precarias. Y siendo así, el ecuatoriano de a pie, por supuesto que está preocupado de cómo consigue trabajo y cómo lleva su alimento a su hogar, pero no es menos cierto que hay otro sector también que es el abandonado, y por décadas, que es el sector agropecuario, en donde allí por supuesto debería existir por parte de quienes pretenden llegar a la presidencia del Ecuador una planificación. ¿Cómo analiza ese ámbito, Guillermo? Dentro de esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo fijo, la mayoría de ellos corresponde al sector rural, corresponde al sector agropecuario. Bueno, partamos por primero un antecedente histórico, ¿no? El Ecuador, antes de exportar el primer barril de petróleo, la agricultura y la ganadería representaba más o menos el 25% del Producto Interno Bruto del país en aquella época. Hoy la agricultura y la ganadería representan no más del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió petróleo y se exportó el primer barril de petróleo, todos pusimos los ojos en el petróleo y nos olvidamos de la agricultura y la ganadería. ¿Qué proponemos nosotros ahora en nuestro gobierno? Volver los ojos al campo, decirle al agricultor que con nosotros tiene esperanza de dejar la pobreza atrás, que recupere su autoestima con un gobierno que comprenda que la agricultura y la ganadería son sectores preponderantes que pueden generar empleo para muchos ecuatorianos que no lo tienen. Algo que hoy, perdón la interrupción, Guillermo, porque esto es algo que en campaña va a tener que topárselo. Aquí han estado asambleístas de ese país que supieron decir, bueno, si ahora habla el candidato de CREO
de que hay que activar la economía, de que hay que poner los ojos. ¿Qué ha hecho Guillermo Lasso desde el Banco de Guayaquil cuando estuvo dirigiendo ese banco para que ese sector también sea uno de los favorecidos? Pero mire, es que no podemos entrar en esta trampa de aquellos inmaduros, porque entonces uno debe de decir, a ver, ¿y qué ha hecho Teleradio para arreglar los problemas de comunicación del Ecuador? Cuando uno analiza el Ecuador, tiene que hacerlo desde esa trinchera del servicio público. No puede decirse, a ver, ¿qué ha hecho usted en el campo privado? Yo he hecho muchas cosas. Generar más de 100.000 empleos a lo largo de 45 años. Financiar al sector agrícola. Pero es que a un ciudadano en el campo privado no se le puede pedir que resuelva todos los problemas. El otro día un correísta me dijo, oiga, pero ¿y usted qué ha hecho como desde el campo privado para que haya empleo? Y yo le pregunto a él, ¿y usted qué ha hecho para desde el campo privado solucionar el problema de vivienda que tienen muchos ecuatorianos? ¿Por qué ha hecho una sola casa para usted? Debía haber hecho más casas para todos. Y él me contestó, pero es que yo no puedo. Es que yo tampoco puedo, pues. Entonces seamos serios, pues el debate no es, a ver, ¿tú qué hiciste? Yo le puedo contar que yo soy el más grande pagador de impuestos a la renta como persona natural. ¿Qué va a hacer? Yo he llegado a pagar hasta 5 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que hay que hacer? Capacitación. Tenemos que mejorar la productividad en el campo y eso se logra con capacitación, se logra con tecnología, se logra con mecanización, con modernización, con mejores fertilizantes, con mejores semillas y con crédito. Y yo he dicho con claridad que en mi gobierno vamos a capitalizar el Banco Nacional de Fomento con $1.000 millones para que el Banco Nacional de Fomento pueda dar crédito al pequeño agricultor y al pequeño ganadero a 30 años plazo y a no más del 1% de interés. ¿De dónde los vamos a sacar? De créditos internacionales, por ejemplo, del Banco Mundial. ¿Con quién? Existen líneas de crédito. Pero claro, y a tasas razonables del 3%. Alguien me dirá, ¿cómo va a tomar crédito al 3 y presta al 1? Claro, es que vamos a tomar crédito de 1.000 para capitalizar el Banco de Fomento. Y Víctor Hugo, un banco de fomento capitalizado con 1.000 millones puede dar crédito hasta de 11.000 millones. Si usted presta 11.000 millones de dólares al 1%, recibe ingresos por 110 millones de dólares. Y si tiene que pagar 3% de interés por el préstamo que tomó para capitalizar el Banco de Fomento, son 30 millones. 110 menos 30, hay una utilidad para el Banco de Fomento de cerca de 80 millones de dólares. Los que sabemos trabajar, los que sabemos hacer las cosas, lo que ya lo hemos hecho en el campo privado, en el campo cívico, en el campo social, lo sabremos hacer también en el campo público. Van a desarrollar centros de acopio, políticas de precios. En materia de comercialización, ese es un tema muy delicado, porque el agricultor siembra, cultiva, cosecha, y ya cuando tiene la cosecha tiene dos problemas. ¿Importan y precios? No, el primer problema que tiene es que el Banco de Fomento le sopla en la nuca y le dice, o me pagas hoy o te quito la finca. Claro. Por eso yo quiero que tenga un préstamo a 30 años, a largo plazo, y no a 180 días o a 90 días. Y luego aparece el intermediario y dice, en vez de que te quiten la finca, acepta nomás lo que yo te pago por tu maíz, por tu arroz. Y eso obviamente denigra pues la dignidad del agricultor, desalienta, ¿no? Entonces necesitamos una bolsa de productos. ¿Qué es una bolsa de productos? Que además existe, pero la vamos a reactivar. La bolsa de productos a nivel nacional. Uno va, el agricultor dice, bueno, yo voy a vender 10.000 quintales de maíz en la bolsa de productos. Y hay otra persona que se los compra con las debidas garantías legales y bancarias. Se fija el precio y el agricultor regresa a su finca y le dice a su mujer, bueno, vamos a sembrar solo 10.000 quintales de maíz, porque eso es lo que he vendido. Siembra, cultiva, cuida los costos, cosecha, y una vez que cosechan, llega a la bolsa de productos y le dice a quien le compró, aquí están los 10.000 quintales, dame la plata. Es decir, crear certeza
para el agricultor, no lo que sucede hoy. Produce 10.000, mañana hay una sobreoferta de maíz, se cae el precio y el pobre termina vendiendo a un valor menor del costo de producción, que es lo que ha sucedido tradicionalmente en 40 años. Y cerrar fronteras al contrabando, que es otro de los factores que aniquila la producción interna. Hay otro tema que es súper importante, pues tenemos que eliminar el impuesto a la tierra agrícola. Tenemos que racionalizar todos los documentos que se le pide al agricultor, pues, porque el agricultor, ¿dónde debe estar? En el campo, no haciendo trámites donde agrocalidad. Y ahora se ha creado agrobiodiversidad. Documentos para un mismo tema, y eso le hace perder tiempo al agricultor, genera costos el transporte para ir a hacer el trámite, los papeles que tiene que llenar, y por ahí hasta la coima para que dicen que le agiliten los trámites. Tenemos llamada telefónica de nuestra órdenes. Adelante, buenos días. Y usted va a ser el futuro presidente de los ecuatorianos, se lo dice Armando Borato. Adelante. Armando, muchas gracias por sus palabras, gracias por el trabajo que están haciendo allá. Es fundamental coordinar, no solamente en Ecuador, sino también creo tiene directivas en Europa, en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Italia estamos en Roma, en Génova, y bueno, el movimiento creo se ha convertido ya hoy en la primera red territorial política del Ecuador, con la lista 21, que es con la que estamos impulsando esta candidatura. Muchas gracias por su apoyo. Vamos, otra inquietud, por favor. Dirigentes que nos apoyan en Creo, y si usted quiere armar un comité barrial en su casa, pues ellos se lo van a indicar cómo hacerlo. Ya, qué bien. La gente de La Prosperina que desee. Bueno, allá está en en la Prosperina hay muchos comités barriales. Nosotros tenemos en Guayaquil más de 1.000 comités barriales de Creo. Hay una situación que realmente, solo en Guayaquil. Hay una situación que realmente al país entero lo tiene un poco preocupado, y es este contencioso que se ha generado con las Fuerzas Armadas, no solo con sectores del sector de oficiales o miembros de Fuerzas Armadas en servicio pasivo, sino ya con miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, que ha dado lugar a una serie de acciones de protección, consejos de disciplina, y ha creado todo un ambiente realmente de mucha expectativa. Desde la posición del candidato a la presidencia, ¿cómo mira este tema, Guillermo? Es un tema delicado. Yo creo que a las Fuerzas Armadas, las históricas Fuerzas Armadas, hay que respetarlas. Hay que respetar a las instituciones ecuatorianas. Y mire lo que ha pasado con relación a aquel video donde hoy lo definen como un picnic. Imagínense, por ahí vi un meme que decía Sylvester Stallone bien armado con metralleta, dice ¿dónde es el picnic? Que yo también quiero participar. No vengan con ese cuento, eso no es un picnic, eso es un adiestramiento a civiles, cuando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas es capacitar a los militares y la policía también a los policías. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones tienen la responsabilidad de cuidar, la una la seguridad interna, la policía, y la otra la seguridad externa, las Fuerzas Armadas. Y no se puede jugar con las instituciones, es decir, no se puede sobrepasar la autoridad, la jerarquía de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas para dirigirse personalmente a través de mail privado a los subalternos de ellos. Claro, uno de ellos responde con absoluta cortesía, le molesta al presidente de la República y ya lo tienen en un segundo consejo de disciplina al capitán Ortega. Y claro, esto es igual que en una familia, ¿no? Si el padre le pega a la madre, pues los hijos luego le gritan y le faltan el respeto a la madre. Si el presidente le falta el respeto a la autoridad, a la alta jerarquía militar, pues mañana aparece un sargento que dice, no, yo doy capacitación a civiles y no le consulto nada a mi superior, y si me viene a reclamar, pues probablemente lo va a tratar tan mal como el presidente de la República los ha tratado. Eso es un error, es un grave error, y con la seguridad no se juega, y con las instituciones ecuatorianas no se puede jugar. Gino, tenemos que respetar las instituciones y no andar pues a mitad de camino
maltratando a quienes deben de dirigir esas instituciones. Pero hay una por parte de quienes han feriado tantos millones de dólares. Sí, por supuesto que sí, pero yo repito, tampoco es cuestión de llegar a una etapa de venganza, porque eso le hace daño también a la sociedad. Uno tiene que investigar, tiene que tener los argumentos para aplicar justicia y de esa forma evitar impunidad. La deuda pública está en el 40%. Si bien es alta, pues son indicadores que todavía le dan un margen al país. En segundo lugar, la deuda no era el 25%. Cuando Correa llegó al gobierno, la deuda eran de 10.000 millones de dólares aproximadamente, y en un instante representaba no más del 10-11% del Producto Interno Bruto, en primer lugar. En segundo lugar, la manera de achicar el tamaño del Estado, como ustedes lo conocen, los gastos del gobierno los podemos clasificar en dos, a manera de simplificación nada más: gastos de operación y gastos de inversión. El gasto de operación del gobierno llega a 18.000 millones de dólares y el gasto de inversión a 7.000, lo que da un total de gasto de solo el gobierno central de 25.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el déficit que yo llamo estructural que tiene el gobierno? Cerca de 7.000 millones de dólares, porque los ingresos tributarios más servicios llega a solo 18.000 millones de dólares. ¿Qué debemos hacer entonces, en primer lugar? Convocar el capital privado para que ya no sea el gobierno el que haga el gasto de inversión en hidroeléctricas, en carreteras, en hospitales, sino que lo haga el sector privado. De esa forma usted va a bajar el gasto de 7.000 millones de dólares sin despedir personal, sin bajarle el sueldo a nadie, simplemente con un cambio de visión. Que sea la inversión privada la que se dedique ahora a construir esas carreteras, esas hidroeléctricas, esos hospitales, inclusive esas escuelas. Luego, con los 18.000 millones restantes de gastos, claro, yo estoy seguro que todos los ecuatorianos estaremos de acuerdo que es necesario cerrar el Ministerio del Buen Vivir, porque ahí está a cargo una persona que ahora se dedica a abrazar árboles y nos quiere decir que hay que practicar yoga a los que no pueden comer. Eso es un absurdo. Es decir, no va a haber lo que dicen los socialistas o los gobiernos de izquierda o de la centro izquierda, de que va a haber medidas de shock, porque ellos ya están anunciando que si llega a venir, dice Guillermo Lazo, o cualquier la tendencia de derecha, hay que prepararse a los paquetazos, dice. Mire, al paquetazo que hay que prepararse es el de reducción de impuestos. Reducción de impuestos. Y ya ve el paquetazo de Moreno. ¿Qué anuncia Moreno? Mantener los impuestos. ¿Qué anuncio yo? Bajar los impuestos. ¿Cuáles? Eliminar el impuesto a la salida de divisas, eliminar el impuesto a la tierra agrícola, eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta, eliminar el impuesto verde, eliminar los impuestos a los espectáculos públicos para ahí sí lograr un buen vivir para todos los ecuatorianos. El impuesto a la tierra agrícola, ya lo mencioné, es decir, bajar el IVA del 14 al 12. Ve allí, ¿no?, lo que ha pasado. ¿Y por qué le dice que usted quería elevar al 15? Dice que había propuesto. Dice la propaganda oficialista. Cualquier cosa quieren decir porque tienen miedo, sabe que nosotros vamos a ganar las elecciones. Ya mismo dicen que yo soy el responsable del eclipse solar, el último que tuvimos, o el eclipse lunar. Gino, concentrémonos en lo fundamental. Hay que bajar el IVA. Hay que bajar. Pero ¿qué ha pasado, Víctor Hugo? De enero a agosto del año 2016, el SRI ha recaudado un 10% menos, un 5% menos del total de impuestos que recaudó el año pasado. A pesar de que el IVA subió del 12 al 14, en materia de IVA, la reducción de la recaudación supera el 10%, solo en IVA. Entonces, eso le demuestra claramente que la teoría del señor Lenín Moreno de mantener los impuestos lo que va a producir es una crisis no solo en el sector privado, sino crisis también al SRI, que está perdiendo ingresos. Ahora, hay un sector que también, como es Manaví y Esmeralda,
que con el tema del terremoto quiere de los candidatos algún pronunciamiento oficial. ¿Qué van a hacer con ellos? Bueno, yo lo hice ese pronunciamiento el 19 de abril, cuando junto con mi equipo trabajamos en unos proyectos de ley que se los envié al presidente de la República, y ya vio usted cuál fue la respuesta, ¿no? A él no le gusta que nadie tenga una idea mejor que la de él. Mi propuesta era crear un fondo para que ese fondo sea independiente y tenga un uso exclusivo para la reconstrucción de Manaví y Esmeralda. Aprobar una ley para que no pague impuesto, ni aranceles, ni IVA, ni impuesto a la renta al menos 10 años, la reactivación de comercios, de hoteles, de negocios en Manaví y Esmeraldas. Y puse el ejemplo del Hotel Cabrera, famoso Hotel Cabrera de la ciudad de Puerto Viejo, que se vino abajo. Usted tiene que llegar donde la viuda, donde los hijos del señor Cabrera, que penosamente murió el padre en el terremoto, y decirle, oiga, quiero estimularlo para que reconstruya el hotel.